Capturan a 19 integrantes de la banda narcodelictiva de los Chone Killers. Tras un intenso operativo en 3 cantones del Guayas, los sospechosos estarían implicados en 30 asesinatos. Autoridades comparecen a la asamblea para explicar su actuación en el caso del femicidio de María Belén Bernal. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anuncia su renuncia a ese cargo por un proceso abierto en su contra. El huracán Ian toma dimensiones históricas e ingresa a la Florida, Estados Unidos. El fenómeno es tan grande que ha provocado el repliegue del agua de mar en la bahía de Tampa. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas a esta hora. Las autoridades han ejecutado 25 allanamientos en Guayas que han permitido la captura de 19 personas que estarían vinculadas a 30 asesinatos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo vas, Steffi? Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Entre las víctimas de esta red están 2 sujetos cuyos cuerpos fueron colgados de un paso peatonal del cantón Durán. También se los involucra en el asesinato de 3 personas que iban en una ambulancia. Melín Ochoa nos amplía. El operativo se realizó simultáneamente en Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule en la provincia del Guayas. En total, los agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial realizaron 25 allanamientos para desarticular a parte de una organización narcocriminal. Que se relacione esta organización con más de 30 muertes violentas en diferentes eventos. Solamente entre el 2021 y el 2022 tenemos que existieron 10 muertes violentas comprobadas cometidas por esta organización. En los allanamientos se capturaron a 19 personas, 6 de ellas están recluidas en la penitenciaría del Litoral. Todos presuntamente serían parte de los Chone Killer y están acusados de secuestrar, torturar y colgar los cuerpos de 2 hombres en Durán. Un atroz crimen ocurrido el pasado 14 de febrero y que simula una práctica común de los cárteles mexicanos. Delincuencia organizada para los siguientes delitos: delitos contra la vida, delitos de terrorismo, delitos manejo de sustancias sujetas más que el narcotráfico como microtráfico, y también para lo que tiene que ver con lo que es la receptación. A esta organización también se le investiga por la colocación de tacos de dinamita en la unidad judicial del Albán Borja el pasado 20 de abril. 2 días después, el 22, ellos también habrían baleado una ambulancia en la que iba el conductor, el paciente y un paramédico. Todos murieron. Que varios de estas muertes violentas fueron ejecutadas por estas personas cuando se disfrazaban como funcionarios de la empresa eléctrica. Y de esta forma realizaban un estudio preliminar de sus futuras víctimas y con esto podían hacer incluso un abordaje directo sin que llame la atención. Los 19 están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. 16 de ellos tienen antecedentes penales, es decir, que están implicados en 45 procesos relacionados con asesinatos y tráfico de drogas. Y en las últimas horas, 4 personas han sido asesinadas en sectores del norte y sur de Guayaquil. El más reciente caso ocurrió en el Guasmo, donde un motociclista fue baleado cuando transitaba por la zona y tras este hecho se chocó contra un patrullero policial. Ni la luz del día frena los sicariatos en Guayaquil. Cerca de las 7 de la mañana, un motociclista fue baleado cuando transitaba por la cooperativa Derecho de los Pobres, en el Guasmo Sur. Allí, sujetos a bordo de un carro, le dispararon a un hombre que minutos después se impactó contra un patrullero de la policía que estaba en el sitio. El incidente causó alarma entre los habitantes, que a esa hora salían para sus trabajos. En este hecho, las autoridades evitaron dar declaraciones a la prensa. Pero anoche, la ciudad fue escenario de varios crímenes. En la cooperativa Juan Montalvo, en el norte, los agentes recibieron la alerta de un cadáver en la vía. Según información preliminar, sujetos a bordo de un carro negro llegaron al sitio y lanzaron el cuerpo maniatado y baleado de Dani Pérez Quimí. La víctima tenía su cabeza cubierta con una camiseta blanca. Un ciudadano aproximadamente de 40 años que se encuentra maniatado y cubierto el rostro. Presuntamente tiene una herida por paso de proyectil a la altura de la cabeza. En el sector nadie conocía al hombre y al parecer la falta de cámaras e iluminación fue aprovechada por los criminales.
La policía también reportó otros hechos violentos, uno de ellos en la cooperativa Pie de Lucha de la parroquia Pascuales. Allí, un sujeto de 31 años recibió 7 disparos, mientras que en las calles 44 y Nicolás Augusto González, en el suburbio, un hombre recibió varios tiros cuando caminaba por esa zona. Se conoció que los sicarios se movilizaban en una bicicleta y a pie. Con estos hechos, la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón llega a 1.072 casos en lo que va de este año. Y en estas indagaciones no se han reportado personas detenidas. En la Asamblea continúan receptando versiones como parte de la investigación sobre el asesinato de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. Esta mañana comparecieron la fiscal general, el comandante de policía y secretarios de Estado. Patricio Díaz está en el Legislativo. Patricio, cuéntanos qué anuncios se realizaron. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En realidad, como anuncios no se dieron, sino más bien fue una cronología de los hechos y de las acciones que tomaron estas autoridades en el caso del femicidio de María Belén Bernal. Al Código de Entidades de Seguridad para poder tomar medidas drásticas con malos elementos que pudieran tener la policía y otras entidades. Además, compareció aquí el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Él ratificó también la necesidad de reformas legales que pudieran ser tratadas en la Asamblea para este tipo de casos. Y por último, bueno, no por último, sino como parte de quienes comparecieron, estuvo el comandante de policía, Fausto Salinas. Él dio una reseña de las acciones de la policía en este caso, casi cronológica también, y dio a conocer los actos administrativos que tomó la policía con varios de sus funcionarios. Escuchemos lo que dijeron estas tres autoridades al Pleno de la Asamblea. Es generar las reformas al régimen disciplinario del COESCOF. Esta normativa excesivamente garantista se ha convertido en el cómplice de lo que hoy tenemos, el resquebrajamiento de la disciplina en un sector, porque no podemos generalizar, las generalizaciones no son buenas. No se puede sancionar a un policía violento en sus relaciones de pareja, porque solo se puede sancionar si está dentro del servicio. Al amparo de esa ley, al amparo de esa protección, policías que han sido sancionados han recuperado sus cargos. La policía, en su permanente afán de transparencia, en otro ámbito, inició 13 procesos administrativos, 8 contra servidores policiales técnico-operativos y 5 contra técnico-directivos por faltas muy graves, incluido el teniente Germán Cáceres, los cuales están sujetos al debido proceso acorde al procedimiento establecido en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Precisamente estas autoridades han insistido en que pondrán todos sus esfuerzos por la captura de Germán Cáceres, pero también aquí en la Asamblea Nacional estuvo de manera virtual la fiscal general Diana Salazar, también compartiendo el trabajo que realizó su entidad en este caso. Ella anunció que se han hecho 63 impulsos y 96 diligencias investigativas y que se sigue trabajando obviamente en la captura de Germán Cáceres. En un detalle adicional estuvo la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, que también reseñó las actividades de su entidad en apoyo a la familia de María Belén Bernal. Ahora se desarrolla aquí en el Pleno de la Asamblea un debate respecto de qué decisiones se tomarán sobre estas comparecencias y están interviniendo los asambleístas de cada una de las bancadas. De esto, por supuesto, les tendremos un resumen y un detalle en nuestras próximas emisiones. Gracias. Regresamos contigo, Estefi. Gracias, Patricio, por los detalles sobre esos temas, pero también en la Asamblea. Fernando Villavicencio renunció a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y esto ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativo, el CAL, calificó la queja del asambleísta Ronnie Aliaga en su contra por haberlo mencionado en supuestos vínculos con el narcotráfico. Villavicencio afirma que se irá de la mesa legislativa, pero
hacerlo una vez que deje encaminado el proceso de juicio político contra el Consejo de Participación. Yo he tomado el día de hoy la decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que vengan ellos a hacer el trabajo sucio. Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas. Yo no me presto para la impunidad. Yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica. Yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico. Vengan, señores, a hacer su trabajo sucio. Yo estaré unos pocos días más hasta dejar limpiando la casa. En lo más destacado de lo internacional, el sureste de Florida, en Estados Unidos, siente el impacto catastrófico del huracán Ian de categoría 4 con vientos de 250 kilómetros por hora. Todos los condados están en alerta. Las autoridades dicen que ya no es seguro evacuar y que las personas que quedan en los sitios de la ruta de la tormenta deben protegerse y resistir. El fenómeno es tan grande que ha provocado el repliegue del agua de mar en la bahía de Tampa. Anoche, a su paso cerca de Key West, dejaba intensas marejadas. El fenómeno que se desplaza por el Golfo de México es tan extenso que ha provocado una serie de tornados incluso en la costa atlántica. Decenas de casas quedaron destruidas en el área del condado de Broward al norte de Miami. Y así también una serie de avionetas quedaron viradas en los aeropuertos de la región. Pero lo peor ocurre en el sureste del estado. Esta imagen muestra cómo la marejada empezaba a golpear el perfil costero en el área de Fort Myers. Lluvia y oleaje a medida que llega el huracán con vientos de 250 kilómetros por hora y que sigue fortaleciéndose. Hay el riesgo de que llegue a convertirse en huracán de categoría 5, decía el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Un fenómeno que hace su ingreso poco más de 100 kilómetros al sur de Tampa, donde esta mañana las aguas de la bahía habían comenzado a retirarse, por lo que para los próximos minutos y horas se prevén inundaciones con niveles no vistos en 50 años. Now is your last chance. Otras autoridades del estado informaban que para este momento es imposible enviar unidades de rescate a los sitios en los que el huracán pasa con más fuerza. Lo peor, dicen, es que Ian avanza a menos de 10 kilómetros por hora, lo que significa que su potencial destructor estará casi estático por mucho tiempo, provocando enormes daños, antes de pensar en que pueda degradarse cuando siga su camino atravesando el territorio e internándose luego en otros estados al norte de Florida. Vamos a ir a una pausa y al regresar, familiares de reos asesinados exigen al Estado justicia y reparación tras un año ya de la masacre carcelaria registrada en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, que dejó 281 fallecidos. Seguimos con más noticias. Sin acuerdo, se cerraría la Mesa de Seguridad y Derechos Colectivos. Los dirigentes indígenas aseguran que tras varios días no se han presentado autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Judicatura, mientras que esperan que la Fiscalía entregue hasta el 11 de octubre la lista de los judicializados en las movilizaciones. Esta tarde se finiquitarían los temas de la mesa. Escuchemos a los dirigentes. Sobre el tema de la criminalización, la indemnización para mis hermanos de las diferentes nacionalidades que estuvieron en el paro del mes de 2019 y 2022. El gobierno manifiesta y rechaza este tipo de situación de parte de las nacionalidades porque a los hermanos de las nacionalidades que defienden a nivel nacional por todo el pueblo ecuatoriano, y por qué a otros condecoran, y por qué hubo una reprimiación sobre los hermanos de las nacionalidades cuando realizaron disparos, y obviamente tiene que ser un proceso de investigación. Y en otros temas, el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, aún no solicita el inicio del trámite para designar a su reemplazo, el titular definitivo. Y así se dio a conocer hace minutos en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso nuestra compañera Jackie Rodas está en el lugar. Jackie, cuéntanos qué fue lo que pasó.
Sí, Estefi, en la sesión que hasta este momento continúa, la minoría del Consejo de Participación acusa a la mayoría de querer dilatar el proceso para elegir al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Según Sofía Almeida y los otros consejeros de minoría que estaban conectados vía telemática, el día de hoy debería solucionarse el problema y debería empezarse el trámite para pedir a la Corte Nacional de Justicia que envíe la terna y así dar inicio al procedimiento de elección. Sin embargo, Hernán Ulloa contestó que hasta el momento de la sesión, que fue alrededor del mediodía, no llegaba el oficio de Fausto Murillo, presidente temporal del Consejo de la Judicatura, que sería lo que habilitaría el trámite, pese a que ayer ya fue notificado por la Corte Constitucional que ordenó a Murillo hacerlo de forma inmediata. Escuchemos lo que dijeron Sofía Almeida y la respuesta de Hernán Ulloa. Y no hay excusa alguna para que nosotros no podamos iniciar el trámite de esta designación con base a otro reglamento. Y si es así, que quisieran hacerlo, el día de hoy es el único día en que nosotros podemos cumplir con la sentencia. Yo no sé de dónde saca usted, consejera Sofía Almeida, la información que hoy trata de imponer aquí al Pleno y decirnos que tenemos hasta el día de hoy para resolver. Esto es absolutamente falso. En este momento, a través del chat institucional del Consejo de la Judicatura, se nos ha informado que ya enviaron este oficio al Consejo de Participación, con lo que el Consejo ya estaría habilitado y tendría 5 días para cumplir con el siguiente paso en este trámite para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Seguimos pendientes debido a que en este momento también se está tratando el reglamento. Y atención a los conductores de moto en Guayaquil, porque desde este fin de semana será obligatorio portar cascos homologados y que tengan un sticker de identificación con el número de placa. María Belén Carpio nos explica la medida. A partir de este sábado 1 de octubre, quienes circulen en moto no solo tendrán que portar sus cascos, sino que en ellos deberá resaltar el número de placa. Se trata de un sticker de identificación implementado como parte de una ordenanza municipal que norma la circulación de motos con el nuevo distintivo. Y a partir del 1 de octubre... El director de tránsito de la ATM explica que la socialización de esta medida se inició desde hace varias semanas. Inseguridad y también por asuntos de contravenciones o delitos de tránsito, para poderlos identificar no solamente los usuarios que tengan o las personas que vean el hecho, sino también las cámaras que están en los sitios y puedan tener la identificación del vehículo. Por ello realizan operativos permanentes, pues se acerca la hora en que todos los motociclistas y sus acompañantes tendrán que cumplir la disposición. Claro, para estar todo, porque igual la inseguridad ahorita en este país está demasiado fuera de control ya. Más sobre todo nosotros que trabajamos como delivery, que hay bastante delincuencia por parte de delivery falso, digamos ya. Uno trabaja honradamente, pero vienen otras personas a dañar nuestro trabajo. De acuerdo a los requisitos, el adhesivo debe tener un tamaño de 13 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto. La tipografía debe ser Arial, color negro, con un tamaño de 84 puntos. Y el fondo del sticker de color blanco reflectivo, con un marco negro. El adhesivo en el casco debe ser conductor y acompañante, los dos. Todo motociclista, sea de cualquier institución, debe de cumplir la ordenanza, no establece excepciones. Algunos motorizados ya cargan sus adhesivos respectivos, otros aún no. Eso ya está mandado a hacer ya. El día viernes me lo entregan. El sticker me costó como que $3 prácticamente, 3 y algo. Hasta el día viernes tengo posibilidad de ponerlo, si no ya es una multa. Y en efecto, quienes no acaten esta norma deberán pagar una multa del 20% de un salario básico, es decir, $85. Una medida con la que no solo se prevé controlar la circulación de motos en Guayaquil, sino también reducir el índice de delitos que se cometen a bordo de estos vehículos. Más adelante en Televistazo, un hombre amenazó con un cuchillo al conductor de un bus urbano en Quito y se presume que el incidente ocurrió después de un choque. Y de ahí el señor lo que hizo fue mantenerse en el bus, como le digo, y ahí empezaron a acuchillarle el parabrisas. Finalmente el sujeto se marchó en un vehículo junto a otros acompañantes. Se ha vuelto difícil conseguir entrevistas en el sector de La Quintana.
Los vecinos tienen miedo de contar lo que aquí ocurre por las amenazas. En La Quintana, los robos de asaltos en motos y vehículos sin placas son constantes. Los vecinos tienen miedo de denunciar porque dicen estar rodeados de delincuentes. Por el golpe de 10 ya no pueden andar porque enseguida le roban. A un chico de aquí le salió soplado. Anda en una moto, un taxi y un carro rojo. Piden que se ejecuten operativos antidelincuenciales en la zona, porque aseguran que ver gente armada se ha vuelto común. Estudiantes universitarios son víctimas de la delincuencia en la capital. Denuncian que delincuentes los escopolaminan para robarles en las inmediaciones de los campus. Carlos Luis Carrillo nos trae los testimonios. Alejandra, como la llamaremos, es una de las tantas víctimas. Ella estudia en una de las universidades del centro norte de Quito y cuenta que para robarle sus pertenencias fue rociada con escopolamina. Botaron spray como tipo alcohol o algo y yo justo pasaba por ahí, o sea, la intención era robarme, entonces sí llegué hasta la esquina y ya me sentí súper mal. Afortunadamente la dosis no fue tan alta, por lo que logró ponerse a buen recaudo y pedir ayuda. Medio de lo que me acuerdo. Cogí, entrar al restaurante y tratar de comunicarme con alguien que me venga a salvar. Eso es lo único que me acuerdo. En el sector de la 12 de octubre existen 3 universidades. Para los estudiantes, ingresar y salir de clases les resulta peligroso, pues los delincuentes están al acecho en el lugar menos esperado. Una de mis amigas pasaba por aquí justo en la 12 de octubre, entonces les pasó que una señora que vendían como dulces hacía pasar como que como vendedora, pero que al final les termina robando. Lo que es las paradas de bus o en las bajadas de la Ventimilla, siempre es peligroso, hay que ir viendo para todos lados. Los maestros dicen estar preocupados ante esta situación. Y sí duele que en los alrededores de recintos estudiantiles esté pasando esto. Los estudiantes de las 3 universidades piden más seguridad, pues los delincuentes rondan a toda hora y atacan utilizando drogas. Los privados de libertad asesinados el 28 de septiembre del año pasado en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil recordaron con misas y vigilias su pedido de justicia y reparación ante la mayor masacre carcelaria ocurrida en el país. Bessie Granja con más detalles. Fue inevitable quebrarse y llorar ante el recuerdo de la tragedia. Con una misa y una vigilia, familiares de reos recordaron un año de la masacre del 28 de septiembre de 2021 en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Ese día acabaron con las vidas de 122 privados de libertad, entre ellos padres y hermanos, algunos a la espera de una audiencia para apelar la prisión preventiva y así salir libre. Es el caso de John Campuzano, un contador que era investigado por la supuesta falsedad de información en el caso Ispol. Su hijo exige al Estado justicia y reparación. No ser ignorados más, ser escuchados y que realmente estamos aquí presentes todavía y existimos, ¿no? Alex Burbano es el hermano de un reo asesinado. Él se quejó por la falta de asistencia por parte de organismos oficiales. Supuestamente nos pidieron los datos para contactarnos, pero hasta ahora no lo han hecho, ya ha pasado un año. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos apoya a los familiares de los presos. La ONG encabezó estos actos que continuaron este miércoles en el cementerio público del suburbio, donde también asistieron parientes de los reos, víctimas de esta masacre. Un grupo de familiares que se han organizado y han decidido crear un camino de lucha en favor de la reparación y también de la justicia de todas quienes son víctimas de la crisis y también de las masacres carcelarias. 2021 fue el año más violento en las cárceles del Ecuador. En 4 matanzas, 281 reclusos fueron asesinados. En lo que va del 2022, la cifra es de 76 muertes violentas. La Fiscalía abrió unos 23 procesos para investigar estos hechos. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe al Estado ecuatoriano con recomendaciones para mejorar la seguridad en los centros de rehabilitación social. Más
Más noticias para ustedes a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. Se encienden las alarmas en Guayaquil porque hay delincuentes que sustraen uniformes de empresas de servicio público para luego fingir que son empleados y poder robar. Henry Dueñas habló con algunas de las entidades afectadas. Solamente una de ellas, para que tengan una idea, reporta 100 robos de uniformes. Y cómo actuar ante actitudes sospechosas, se lo contamos ahora. Venía dejando a mi hijo de la escuela. Juan es una de las últimas víctimas de la delincuencia. En el sector de La Pradera, en el sur de Guayaquil, asegura que 2 hombres en moto, disfrazados como recolectores de basura, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron el celular. Así como él, otros moradores fueron asaltados bajo esta nueva modalidad de los pillos. Estaba vestido de urbaceo, los dos estaban vestidos. Uno tenía mascarilla, el que estaba en la moto tenía mascarilla, el otro no andaba, un tipo gordito. Estefi Camacho de Urbaceo, empresa que realiza la limpieza de la ciudad, asegura que en este año no solo les han robado a sus empleados, sino que además los ladrones se han llevado los uniformes y las credenciales. Pero la inseguridad afecta también a otras instituciones. Ilfin Florchen de Interagua habla de delincuentes que se hacen pasar como sus trabajadores para cometer delitos. Lo que podría interpretarse de que son uniformes fabricados fuera de la institución, que han tomado camisetas, han puesto logos. En lo que va del año, para ser exactos, hemos sido víctimas de al menos 100 hechos delictivos en donde a los colaboradores de Urbaceo se les han llevado objetos personales, entre celulares, entre indumentaria de trabajo. Las contratistas Urbaceo e Interagua aconsejan a la ciudadanía que cualquier persona en actitud sospechosa que estén vestidas con prendas que representen a sus instituciones deben de llamar urgentemente al 911, a la policía, y en el caso de Interagua también al 134. Para determinar quiénes son los contratistas o personal propio de Interagua que iría a la cita. Tenemos que decirle a la comunidad que se mantenga alerta y que entienda que ningún colaborador de Urbaceo tiene por qué acercarse a su domicilio o acercarse de manera sospechosa. Ambas instituciones piden a la comunidad ser cautelosos. Reiteran que algunos trabajos determinados o inspecciones deben ser notificadas previamente y además solicitadas por el usuario. La Escuela Guayas partió hoy en un crucero nacional de instrucción. Durante un mes, un centenar de grumetes y cadetes recibirán entrenamiento en esta emblemática embarcación. El buque Escuela Guayas ha zarpado decenas de veces antes, pero cada ocasión es especial. Este buque es la mejor escuela de la vida naval. En estas cubiertas, ustedes vivirán las mejores experiencias de su formación y las recordarán por siempre. Y exactamente esa mezcla de emoción y responsabilidad es la que se reflejaba en los rostros de cada uno de los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, listos para embarcar. En esta ocasión fueron cerca de 80 personas las que partieron, entre grumetes, cadetes, guardiamarinas, pero en cuestión de unos días, cuando lleguen a Salinas, se les unirán cerca de 50 compañeros más. Esta aventura inicia hoy, 28 de septiembre, y completará una travesía de aproximadamente 3.000 millas náuticas de navegación en el Océano Pacífico. Los puertos a visitar serán Salinas, Puerto Bolívar, Manta, Santa Cruz y San Cristóbal. Y aunque los jóvenes y sus familias estaban emocionados por el reto, las despedidas nunca son fáciles. Feliz por él porque está cumpliendo sus sueños, pero un poco triste porque me quedo sin él. Por eso nos estamos preparando, pues al mar un hombre de mar, dice la tradición marinera. El buque Escuela Guayas estará fuera un mes. Volverá a Guayaquil, el puerto de donde zarpó, el próximo 28 de octubre. Vamos a retomar la información del huracán Ian a su paso por la Florida en Estados Unidos, y es que lo peor del fenómeno se concentra en Fort Myers, esto es a 180 kilómetros al sur de Tampa, donde por el contrario se ha creado una gran expectativa porque el mar se ha retirado de la bahía. Si el huracán llega a pasar cerca de esa zona donde quedan ya pocos residentes, podría provocar una gran inundación. Vamos a ir con Gustavo Valdés de CNN y su reporte con la situación actual. Estoy dentro de la bahía de Tampa Bay.
El fenómeno que se ha creado a consecuencia de Ian es de que la bahía, como pueden ver, está vacía. ¿Qué es lo que sucede? Ian está rotando en estos momentos en contra del reloj, lo que significa que los vientos aquí van para afuera. Entonces, esta bahía, que es muy baja, no es muy profunda, el agua, al bajar la marea, se lleva todo el agua de la bahía y pueden ver cómo hay una gran cantidad de turistas que están caminando. Esto es algo que nos tocó ver hace 5 años. Los residentes de Tampa nos dicen que también lo vivieron, pero quieren venir a revivirlo porque es algo impresionante. El regreso de la rotación empujaría toda el agua del océano, aumentando no solamente el nivel aquí, pero incluso otros 5 pies, que es aproximadamente 1,60 metros. El suelo no es arena, es como un pantano. Vemos que hay algo de plantas marítimas. Me imagino que los pescados, los peces son muy listos, se quedaron en el lado del agua cuando hay. No huele, está limpio, pero es bastante interesante. Estamos viendo, yo diría, casi unos 80 metros desde la punta de donde estamos aquí hasta donde están las personas. Es una sensación distinta, interesante. Y de cierta manera hay que ser cuidadosos, porque si la tormenta cambia de dirección y alguien no está poniendo atención, como decía, el agua rápidamente empezaría a subir. Si continúa el avance como se pronosticaba inicialmente, el agua rebasaría el borde y se convertiría en un problema para la ciudad, que al parecer en esta ocasión, como sucedió hace 5 años con el huracán Irma y hace 14 con el huracán Charlie, no es tan difícil, tan severo como inicialmente se esperaba. Gustavo Valdés, CNN, Tampa.